¿Escuchaste que una persona se hizo el famoso peeling de fenol que sale en TikTok y falleció a causa de complicaciones durante el proceso? ¿Son riesgosos los peelings? ¿Qué pasó para que un procedimiento de este estilo terminara con la vida de un paciente? ¿Deberíamos dejar de hacernos peelings? De todo eso y más vamos a hablar en el video de hoy. Hola a todos, hola comunidad de Simunis, bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a una nueva edición de Chisme Dermatológico. Hoy quiero que hablemos de una noticia que apareció hace algunas semanas. Es una noticia que se viralizó en redes, diarios, televisión. Un hombre fue a hacerse un peeling a una clínica y terminó desarrollando una complicación y falleciendo en el proceso. ¿Es esto posible? ¿Puede un peeling acabar con nuestras vidas? Primero que nada, debemos dejar en claro qué es un peeling. Un peeling es un procedimiento realizado en dermatología para mejorar la piel mediante la aplicación tópica de diferentes activos. Dependiendo del activo del que se trate y de la concentración de este, los efectos podrán ser más o menos profundos. Podrán ser de un tipo o de otro. Los más famosos son los peelings renovadores. Peelings que nos ayudan a renovar capas de la piel para mejorar textura, mejorar manchas, mejorar cicatrices, etc. Se usan mucho en personas que han tenido acné, que han desarrollado cicatrices por diferentes cuestiones dermatológicas, personas con piel manchada. También se usan para combatir la presencia de arrugas y líneas de expresión. El ácido retinoico, el ácido salicílico son ejemplos de activos que se usan mucho a la hora de realizar estos procedimientos. A grandes rasgos, a estos peelings podemos clasificarlos en peelings superficiales, los que son capaces de renovar las capas más superficiales de la piel actuando sobre el epidermis, los medios y los profundos. Estos últimos actúan más en profundidad, generan mayores resultados a la vista y al tacto y también son capaces de generar mayores efectos adversos. Debemos entender que los peelings son quemaduras controladas. Lesionamos la piel a mayor o menor profundidad para estimular y promover la reparación y así lograr un aspecto mejor al que tenía antes de someterse al procedimiento. Leamos entonces la noticia que se viralizó en redes hace algunas semanas. La noticia dice: un empresario murió tras realizarse un tratamiento de peeling en la clínica de un influencer. Ok, ya acá tenemos una red flag. El hombre se descompensó poco después de someterse a una exfoliación con fenol en el rostro. La policía sospecha que sufrió un shock anafiláctico e investiga el caso como un homicidio. Imagínense lo que debe ser ir a hacerse un peeling confiado en que nuestra piel va a mejorar, que se va a sentir mejor, se va a ver mejor, nos vamos a ver más jóvenes o vamos a eliminar esa mancha que nos trae mal hace un montón de años y resulta que tenemos una complicación durante la realización del procedimiento y nos desvivimos. O sea, es un montón. Uno, la verdad es que asocia a los peelings a riesgos cero o riesgos a nivel de la piel, pero riesgos a nivel sistémico, riesgos de desvivirse. Parece que no es lo que uno pensaría a la hora de pensar en un peeling, ¿no? Es terrible. El hombre se desvivió tras someterse a un peeling químico en la clínica de la influencer Natalia Becker. No la conozco a Natalia Becker. No estamos ante una simple muerte. Perdón, pero hay algunos términos que por YouTube tengo que tener mucho cuidado. Estamos ante un delito de homicidio. El hecho es que alguien provocó la muerte de otra persona, dijo a TV Globo el comisario Eduardo Luis Ferreira. Queda por definir qué tipo de homicidio es, si se trata de uno culposo, ocurrido por incompetencia del profesional que no está capacitado para ello, o incluso de un probable homicidio doloso, cuando la gente, aunque no quiere provocarla, acaba arriesgándose a producirla. ¡Oh, Dios mío! La Municipalidad de San Pablo, responsable de monitorear el funcionamiento de los centros médicos de la ciudad, informó que clausuraron y multaron al estudio Natalia Becker porque no tenía autorización para realizar peelings con fenol. O sea, esta persona se desvive por culpa de una persona que hizo un peeling profundo, que ahora vamos a hablar un poco más de lo que es el peeling de fenol, y que no tenía la autorización adecuada para realizarlo. O sea, qué peligro, ¿no? Más allá del fenol, esta persona, si no tiene la autorización para estar haciendo lo que supuestamente estaba haciendo, ¿a cuántas más personas habrá puesto en riesgo, no? A lo mejor no riesgo de desvivirse, pero ¿cuántas personas más habrán tenido complicaciones en su clínica que, según dice esta noticia, no estaba habilitada para realizar este tipo de procedimientos? Enrique Silva Chagas, un empresario de 27 años,
se desvivió después de someterse a una exfoliación con fenol el lunes en la clínica de la influencer Natalia Becker en San Pablo y su muerte se investiga como un homicidio. Antes de que Enrique se sometiera al tratamiento de fenol, le aplicaron un anestésico tópico en la cara. Luego le dieron una pastilla para el dolor. El procedimiento duró aproximadamente 1 hora, indicaron medios locales. El empresario había ido al centro de estético con su novio. Según su relato, Becker dijo que el tratamiento había sido un éxito y que Silva Chagas soportó el dolor con cierta tranquilidad. No obstante, su acompañante notó que Enrique estaba temblando y nervioso. Poco después, empezó a respirar muy fuerte por la boca y pidió ayuda. Llamaron a una ambulancia que confirmó la muerte de Enrique en la propia clínica. Dios mío, no. Imagínate acompañar a tu novio a hacerse un peeling y que de pronto, después del procedimiento, lo veas que se pone mal y se desvive frente a tus ojos. O sea, pobre los dos, pobre el chico que se sometió al peeling y pobre la pareja también. Yo creo que eso debe ser una situación de la que, no sé, te debe quedar como, no sé, en el cerebro toda la vida, ¿no? Pensar que tenés a tu novio ahí, lo acompañaste y lo estás viendo que se pone mal y no puedes hacer nada. Es terrible. La policía sospecha que Enrique sufrió un shock anafiláctico. Las autoridades solicitaron exámenes necroscópicos y toxicológicos, cuyos resultados se esperan. Según la pareja del paciente, no le pidieron ningún examen médico previo para saber si era alérgico a ningún medicamento. Bueno, acá quiero detenerme. El paciente se sometió a un peeling con fenol. ¿Qué tipo de peeling es este? El peeling con fenol entra dentro de la categoría de los peelings profundos. Peelings capaces de actuar sobre toda la epidermis y a nivel de la dermis en profundidad. Son peelings que generan lesiones severas en la piel. La ponen colorada, le dan un aspecto quemado, generan muchas costras, hacen que la piel realmente luzca lastimada. Así como genera lesiones profundas, el proceso de curación y regeneración que se desencadena es potente y se pueden apreciar resultados muy significativos. Los cambios son realmente evidentes. La piel aparenta de menos edad, las arrugas mejoran, también la textura y las manchas. Puedo entender por qué este chico quiso someterse a un peeling de fenol. Además, este peeling está muy de moda en redes sociales. Si ustedes entran a TikTok, seguramente alguna vez les habrá aparecido. El fenol empezó a usarse en procedimientos de peeling alrededor de los 50, 60 y llamó mucho la atención por los resultados obtenidos, eran muy notorios. Cuando se lo aplica sobre la piel, este actúa destruyendo proteínas a nivel de la epidermis y luego avanza en profundidad hacia la dermis. Sus efectos llegan profundamente en la piel y eso es lo que le da una gran capacidad para generar cambios realmente evidentes. La lesión que genera es tal que solo puede ser aplicado por médicos en condiciones controladas y con muchas medidas de seguridad, a diferencia de lo que sucede con otros activos que se usan en peelings superficiales y su acción se limita al epidermis, con riesgos mucho menores. Luego de la destrucción que genera el fenol sobre la piel, se genera inflamación y comienza un proceso de reparación y cicatrización que lleva a que se genere nuevo colágeno. Durante ese proceso de curación, la síntesis de nuevo colágeno no solo repara el daño controlado que acabamos de realizar, sino que también mejora las cicatrices, las arrugas y las cuestiones que podía haber antes y por las cuales decidimos someternos al peeling. Yo quiero que reparemos en cómo luce el proceso de destrucción y reparación. Les voy a mostrar algunas fotos. Estoy seguro de que habrán visto en TikTok personas que se sometieron a este tipo de peeling y cómo se descaman o cómo se les salen las costras generadas, como si fuera una careta o una máscara. Debajo de todas esas costras queda una piel mucho más lisa, rosada, de aspecto más joven, que es lo que busca la persona que se somete a este peeling. Es un procedimiento bastante agresivo, con resultados muy evidentes, pero ¿libre de riesgos? Si es tan bueno y genera tantos efectos evidentes, ¿por qué es que no todo el mundo se somete a un peeling de fenol para lucir más joven? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Bueno, esto tiene que ver con que no es un peeling para cualquiera. El peeling de fenol clásicamente era indicado en personas de fototipo claro que quisieran combatir los signos del paso del tiempo sobre la piel. Arrugas, líneas de expresión, manchas. No se lo recomienda en fototipos altos, dado la gran inflamación que se genera y esto puede hacer que las pieles más oscuras se manchen. Ustedes saben que los fototipos altos tienen mayor predisposición a desarrollar manchas y no tiene mucho sentido hacerme un peeling que me va a dejar la cara toda manchada. Por otro lado, este peeling puede producir decoloración en la piel, lo que dejaría muy en evidencia que el paciente se sometió al peeling en caso de tener un fototipo alto. No todo paciente de piel clara y con signos de envejecimiento cutáneo es candidato para someterse a este peeling. Los pacientes deben tener en cuenta que este tipo de procedimiento lastima la piel, genera eritema, edema,
dolor, formación de costras, para luego sí comenzar el proceso de reparación y terminar por generar una piel de un aspecto un poco más joven. No todo el mundo tiene el tiempo o la paciencia para estar luciendo una cara lastimada durante varias semanas hasta finalmente verse mejor. No todo el mundo quiere someterse a un procedimiento doloroso. No todo el mundo quiere verse al espejo y encontrarse con su piel súper lastimada, aunque sepa que al final del camino se va a ver más joven. No. Bueno, sí. Estamos hablando de que en la piel se pueden generar ampollas, edema bastante marcado, eritema, dolor, picazón, costras súper groseras. Si el paciente no tiene miedo al dolor, no tiene problemas con que su cara se verá lastimada por algunas semanas, deberá tener en cuenta los riesgos y complicaciones que este tipo de peeling puede generar en la piel y por fuera de esta, y que derivan de la profundidad a la que actúa el fenol y su mecanismo de acción. Recordemos que no estamos hablando de un activo que actúa en superficie. Es un activo que realmente lastima la piel, llega a la dermis, entra en contacto con vasos sanguíneos. Algunas de las complicaciones del fenol son secuelas en la piel, manchas, cicatrices, atrofia cutánea, ampollas, hipopigmentación. Es contradictorio que un peeling que se usa para tratar manchas o cicatrices pueda generar manchas o cicatrices. Pero cuando no es realizado correctamente, o en algunos casos, esto puede suceder. Después tenemos complicaciones oculares, pueden aparecer en caso de que el fenol accidentalmente entre en el ojo. En el peor de los casos, se puede dañar la córnea. Es muy importante proteger la zona de los ojos y los párpados para evitar que esto suceda. También pueden aparecer infecciones, especialmente cuando no hay un buen cuidado de la zona tratada luego de realizar el peeling. Pueden desarrollarse cuadros de impétigo u otras infecciones en la piel lesionada. También puede haber reactivación de herpes. Esto la verdad es que puede suceder con la realización de cualquier peeling, pero tenerlo en cuenta. También existe toxicidad a nivel de los riñones, toxicidad a nivel pulmonar y de las vías respiratorias y complicaciones cardíacas. Y acá me quiero detener y quiero hacer hincapié. El fenol es capaz de producir alteraciones a nivel cardiológico que en caso de no prever, detectar a tiempo en caso de que aparezcan y tratarlas correctamente, puede terminar con la vida del paciente. Es muy importante que los pacientes que van a someterse a este tipo de peeling estén en un ambiente controlado, donde el monitoreo cardíaco esté disponible y sea constante, donde el paciente tenga colocada una vía y un plan de hidratación. Cuando aplicamos el fenol en la piel, parte de este pasa a sangre para ser procesado en el hígado y en los riñones. En algunos pacientes, el pasaje por sangre de fenol puede producir cierto grado de toxicidad a nivel cardíaco, produciendo taquicardia. Si no hay un monitoreo estricto, puede desarrollarse otras alteraciones cardíacas, como son las arritmias, que pueden terminar por causar la muerte en caso de no ser detectadas y tratadas a tiempo. El tratar zonas muy grandes, el no hidratar correctamente al paciente, el dejar el fenol aplicado demasiado tiempo en una misma zona, aumentan el riesgo de estas complicaciones. Entonces, este caso, ¿qué es lo que sucedió? Podemos inferir que durante el procedimiento el paciente desarrolló alguna de las complicaciones sistémicas que mencionamos recién. Por lo que pude ver en las noticias, el centro donde se lo realizaron era un lugar que no estaba preparado para realizar este tipo de peelings. No había monitoreo cardíaco, el paciente no tenía puesto una vía, no se tomaron precauciones necesarias para realizar un peeling de este estilo. Leí en algunos portales que la persona que realizó el peeling ni siquiera era médica, sino que era una esteticista que hizo el procedimiento luego de tomar un curso por internet. Miren, al respecto, la influencer afirmó que en el tratamiento de Enrique Silva usaron fenol atenuado del 30%. Sin embargo, un juez le dictó imputación para ser investigada, ya que la declarante aceptó en sus argumentos que había un riesgo inherente en el procedimiento. Las cuentas en las redes sociales de Natalia Becker fueron suspendidas, mientras que la clínica ubicada en Sao Paulo fue clausurada. Trascendió que la influencer terminó un curso en línea sobre peeling con fenol impartido por la farmacéutica Danielle Stewart, por lo que la Asociación Nacional de Esteticistas y Cosmetólogas declaró que Natalia no puede ser considerada esteticista calificada para realizar este tipo de procedimientos invasivos. O sea, esta persona estaba haciendo cosas que no podía hacer, puso en riesgo un montón de personas y terminó por matar a un paciente. La razón: influencer Natalia Becker imputada por la muerte del empresario Enrique Silva Chagas por el tratamiento estético. ¿Qué pasará con Natalia tras la muerte del empresario?
fue citada por la policía para rendir su declaración ante la muerte de Silva Chagas, quien murió en la clínica de la influencer por inhalar el producto. Podría haber causado asfixia y un posterior paro cardíaco, según reveló el primer reporte médico citado por medios locales. Al respecto, la influencer afirmó que en el tratamiento de Enrique Silva usaron fenol atenuado al 30%, sin embargo, un juez le dictó imputación para ser investigada, ya que la declarante aceptó en sus argumentos que había un riesgo inherente en el procedimiento. Tremendo, tremendo. De solo imaginarme que un familiar mío vaya confiado a una clínica de una persona que termina siendo no médica, no capacitada para realizar el procedimiento que está vendiendo, básicamente. Yo creo que me volvería loco, me volvería loco. Espero que se esclarezca, espero que acá las personas que tengan que pagar paguen. Y lo lamento mucho por el paciente que se sometió al peeling de fenol y por su familia. La verdad es que es una locura. Desde el día 1, sea el curso que sea que tomes sobre peelings, te dicen que el fenol debe ser manipulado por un médico en un ambiente controlado. El hacerse este tipo de peelings sin las condiciones básicas de seguridad es tentar al destino para que una de estas cosas sucedan. Me pregunto cuántas personas más fueron sometidas a este procedimiento en este centro y estuvo en peligro su vida. Si ustedes tienen pensado someterse a un peeling, por favor vayan a un lugar donde haya un médico capacitado que pueda ofrecerles una atención de calidad y medidas de seguridad. Ni hablar si quieren someterse a un peeling de fenol. Primero, evalúen si realmente lo necesitan. Segundo, evalúen costo-beneficio. Tercero, si ya tomaron la decisión de hacérselo, vayan a un centro habilitado, donde haya un médico, donde los puedan monitorear y donde puedan detectar y enfrentar complicaciones en caso de que aparezcan. Timbre. ¿Hola? Sí, ya abajo. Dale, dale. Gracias. ¡Apágalo! Momento. Ahora bien, cuéntenme ustedes, ¿qué les pareció esta noticia? ¿La leyeron? ¿La vieron en redes sociales? Quiero que me cuenten todo acá abajo en los comentarios. Si tienen algún otro chisme dermatológico que quieren que abarque, también déjenmelo acá abajo en los comentarios. Yo feliz de verlo con ustedes. Si les gustó este video, por favor, denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como @simon.scarano. Yo los veo en el próximo video.